Cristianos, ¿en verdad creen que son gentiles? Muchos de ustedes no lo son. Acompáñanos a descubrir las raíces hebreas del cristianismo. Este es un llamado a las ovejas perdidas de Israel entre las naciones. Quédate hasta el final. Sucede que en los últimos 20 años ha habido un movimiento espiritual muy importante, despertándose en nosotros una inquietud fuerte por conocer y amar al pueblo que amó el Altísimo Creador, a Israel. Esto ha nacido como un resultado de leer en la Biblia acerca de Israel. Hemos podido ver su historia, su profunda conexión con el Todopoderoso Creador a quien amamos, y nos hemos dado cuenta de todos los aciertos y los desaciertos que ha tenido Israel. Pero pocos, muy pocos, han entendido un gran misterio. Y ese misterio es que muchos de nosotros somos descendientes, somos hijos biológicos de israelitas, hijos de aquellos que fueron dispersos entre las naciones por haber sido desobedientes al Todopoderoso, por ser desleales a Él y por ser idólatras. Y tristemente, nosotros también hemos incurrido en los mismos errores. Vamos, además, caminando entre las naciones sin una identidad real, creyendo que somos gentiles extranjeros, que nada tenemos que ver con Israel. Y esto ha provocado que lamentablemente hoy muchos de ustedes odien a Israel y deseen su destrucción. No saben que están pidiendo su propio mal y el de sus familias. Y eso ha sido una estrategia diabólica realmente, para tratar de evitar el regreso de Israel a esa tierra prometida bajo el perfecto reinado del Mesías que ya vino y que regresará pronto. Bendito Mashiach Yehoshua. Hoy muchos de ustedes están atacando a los judíos, a Israel, guiados por un espíritu de error que quiere evitar que las tribus perdidas, las ovejas perdidas de la casa de Israel, regresemos. Porque cuando el gran pueblo de Israel, aquel que se profetizó que seríamos tan numeroso como las estrellas del cielo, cuando nosotros nos reunamos como hermanos que somos, entonces acabaremos con nuestros mayores enemigos. Y algunos de esos enemigos no son solo personas, también es la ignorancia, esa ignorancia de que somos descendientes de israelitas, la falta de arrepentimiento sincero que nos haga comprender que debemos obedecer la ley, la Torá, que son los mandamientos del Altísimo, así como el hecho de que nuestros hermanos judíos, que ya tienen la Torá, pero que lastimosamente han añadido y quitado. Entonces, cuando corrijamos también esto, así como el hecho de que reconozcan que el Mesías prometido ya vino y que regresará pronto Yehoshua. Otro enemigo que tenemos a vencer es la falta de unidad, pues en vez de unirnos con Israel en su causa, hemos estado atacando al pueblo judío, lo hemos estado aislando y culpando de algo que realmente no originó él y que le asiste la razón en tratar de evitar a toda costa que lo destruyan. Y aún no están entendiendo muchos de ustedes que hoy son enemigos de Israel y que se están manifestando a favor de un pueblo que le ha atacado y que son muchísimos. Y estos enemigos de Israel pronto serán también enemigos del cristianismo, pues ya se darán cuenta cómo van a obligar a las multitudes a adorar a su ídolo, el cual no es de ninguna manera el Todopoderoso Creador que ha elegido por pueblo Israel, ni el Mesías, Mashiach, que nosotros ya conocemos. Es por eso, mis amados, que hoy levanto mi voz y mi alma, anhelando que me escuchen y que impacten sus vidas con este mensaje, para que corran hoy mismo a ir en oración, clamando guía y dirección del bendito Espíritu del Altísimo Creador, para que pueda ser abierto su entendimiento espiritual, ya que dentro de muy poco ya no habrá tiempo
La hora se acerca en las que las tinieblas tendrán autoridad. Entonces, ahora que hay luz, búsquenla. Y a este mensaje quiero añadir una palabra profética narrada en Deuteronomio 30, la cual acontecerá y la vamos a conectar con las enseñanzas de nuestro amado Mesías Yehoshua, la cual es una poderosa enseñanza. Escúchenla con mucha atención y entendamos que Israel está regresando. En la siguiente lectura de Deuteronomio 30, versos 1 al 10, aquí tenemos que Moisés, el siervo del Altísimo, le dice al pueblo de Israel. Verso 1: Y sucederá que cuando te arrepientas en medio de todas las naciones a donde te hubiera esparcido tu Todopoderoso. Aquí hago un paréntesis, una pausa, para decirles que estas palabras son profecía para todas nuestras generaciones, en las que nos está diciendo que cuando nos haya esparcido el Altísimo entre todas las naciones, pero que cuando nos arrepintamos, y dice el verso 2, y nos convirtiéramos al Todopoderoso y obedezcamos su voz, conforme a todo lo que Moisés, en nombre del Altísimo, nos estaba mandando en ese momento. Sigue diciendo: tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, te arrepientas, te conviertas y obedezcas al Altísimo. Dice el verso 3: entonces el Altísimo te traerá de regreso del cautiverio, es decir, de las naciones en las que hemos estado dispersos, y tendrá compasión de ti y te reunirá de entre de todos los pueblos por el cual te dispersó el Altísimo. Esto es, hermanos, que nosotros, por ese cautiverio que fue dado a nuestros antepasados, por los errores que ya hemos dicho, entonces el Altísimo nos lleva entre todas estas naciones, pero hay una promesa que nos traerá de regreso y nos reunirá dentro de todos los pueblos por compasión. Nos sigue diciendo la lectura en el verso 4. Si tus dispersos, es decir, entendámoslo como que nos está hablando a nosotros, estuvieran en los confines del cielo, desde allí el Altísimo los reunirá y los tomará. Esto, hermanos, es lo que mal han entendido como el arrebatamiento, cuando dice nos reunirá y nos tomará, aunque estemos en los confines del cielo. Porque veamos cómo dice el verso 5, y esto estamos hablando de palabra del Altísimo, la máxima autoridad, la ley y la Torá, como está en Isaías 8:20. Vayamos a la ley, a la Torá y el testimonio, si no, del otro modo no nos habrá amanecido. Todos los escritos posteriores al Antiguo Testamento, es decir, Torá y Tanakh, no tendrán la misma autoridad, a excepción de los que vienen precisa y exactamente de la boca del Mesías Yehoshua. Entonces, todo lo demás lo debemos de poner a prueba, como está ordenado en la Torá. Pongan a prueba todo espíritu para saber si viene del Altísimo. Y en palabras del Mesías Yehoshua, nos dijo probar los espíritus, porque habrán muchos falsos profetas, falsos maestros, inclusive falsos mesías. Y estos, hermanos, no los vamos a encontrar en lugares donde no hay creyentes, sino precisamente en donde están las cosas del Altísimo. Ahí es donde corremos más el riesgo de que haya infiltración de lo que no debe de ser considerado como proveniente del Altísimo. Entonces, si hay algo que debemos escudriñar y probar si esos espíritus vienen del Altísimo, es exactamente lo que estamos viendo en las Escrituras, es lo que estamos viendo en las iglesias. De todos aquellos que nos dicen que vienen en el nombre del Señor, es donde nosotros debemos de tener mayor cuidado. Entendemos que en los lugares de perdición, pues el mal está revelado tal cual, no hay ninguna infiltración. Por eso, por muy duro que nos parezca que alguien nos diga que debemos de ser críticos al momento de leer, así sea la Biblia, no nos parezca tan malo. Por eso
antes de leer la Biblia, siempre debemos de rogar en oración el permiso para poderla leer, entender y poner por obra, rogando perdón al Altísimo por nuestros pecados, rogando que sea su bendito Espíritu, el Ruach HaKodesh, quien nos dirija y nos ayude a entender toda verdad y no caigamos en espíritu de error. Así que aquí el verso 5 nos da la explicación del verso 4, que nos dice que a los dispersos nos reunirá y nos tomará. Nos dice, y te traerá a la tierra que poseyeron tus antepasados. No nos dice que al cielo, no nos dice que a un arrebatamiento en donde estaremos en medio de las nubes encontrándonos con el Señor. Nos dice que nos tomará, nos reunirá, nos llevará a la tierra que poseyeron nuestros antepasados, y esa tierra es Israel, anteriormente llamada Canaán. Dice, y entonces tú la poseerás, y el Altísimo hará el bien contigo, y te hará más numeroso que a tus antepasados. El verso 6 nos dice, y Él, el Altísimo, circuncidará tu corazón y el de tu simiente, para amar al Altísimo con todo tu corazón y con toda tu alma, para que puedas vivir. En esto también es importante anotar que cuando nos dice que va a circuncidar nuestro corazón, esto no implica para nada que solo ya con eso es suficiente y que ya a partir de la muerte y resurrección del Mesías ya no sea necesaria la circuncisión en la carne, es decir, en el prepucio del varón. Esto lo han cómodamente malinterpretado muchos, llevados por un espíritu de error, porque el Altísimo es el mismo de ayer, hoy y siempre, y todo lo que contradiga la Torá, esto no puede ser guiado por el Espíritu del Altísimo. Así que tengamos mucho cuidado en decir que porque en este verso nos está diciendo que circuncidará nuestro corazón, esto implique que ya no debamos circuncidar nosotros como madres el prepucio de nuestros hijos varones, y ustedes varones el hacerlo por ustedes mismos y por sus propios hijos. Así que una vez circuncidado el corazón, podremos estar preparados, receptivos a circuncidar la carne y a obedecer todos los mandamientos, ya que la circuncisión en la carne es solo la señal. O sea, es un mandamiento elevado al rango de pacto. Y es precisamente la señal de haber entrado en ese pacto de obediencia con el Altísimo que nos dará derecho a bendiciones por la obediencia, como está en Deuteronomio 28. Entonces, en este sentido, no podemos decir que estamos cumpliendo con todos sus mandamientos si no hemos comenzado por la señal de haber entrado ese pacto, que es la circuncisión en la carne, como lo hizo el patriarca Abraham, sus descendientes, todos aquellos que moraban en su casa, y a todos los personajes que nos menciona la Biblia, hasta el mismo Mashiach, Yehoshua, quien al 8º día de haber nacido fue presentado ante el Altísimo y circuncidado su prepucio. Ahora bien, el verso 7 del capítulo 30 de Deuteronomio nos sigue diciendo, si tú haces todo esto, el Altísimo maldecirá a tus enemigos, a aquellos que te aborrecieron, que te persiguieron. Y el 8 dice, y regresarás y escucharás la voz del Altísimo y cumplirás todos sus mandamientos que te ordeno hoy. Sigue el 9 y el 10 y dicen, y abundarán tus frutos cuando escuches la voz del Altísimo, obedeciendo sus mandamientos, decretos que están escritos en el libro de la Torá, de la ley, cuando regreses al Altísimo con todo tu corazón y con toda tu alma. Hay muchos textos que conectan con esta escritura, como también pudiera ser Segunda de Crónicas 7:14, en la cual también el Altísimo dice que cuando su pueblo, sobre el cual su gran nombre es invocado, entonces su pueblo orare, dejare sus malos caminos, se convirtiera a él
entonces Él escuchará desde los cielos y sanará su tierra. Pregunto, si para todos aquellos que creen que ya los mandamientos no se deben de cumplir, o algunos que los escogen según a criterio, en el entendido de que hay algunos que a razón de que ya no hay templo y otras circunstancias que no se pueden cumplir, que decimos que por el momento no tienen vigencia, pero eso no quiere decir que estén abolidos, dado a que Mashiach Yehoshua nos dijo en Mateo 5:17 al 21 que no vino a abolir la ley, sino a dar su cumplimiento en plenitud y a enseñárnosla, y que hasta que el cielo y la tierra dejaran de existir, hasta entonces también la ley de su Padre dejaría de existir. Es entonces que nosotros podemos razonar que los mandamientos son muy importantes de seguirlos cumpliendo para que nosotros podamos ser acreedores a las bendiciones que están en Deuteronomio 28, y para que de este modo entendamos que somos ese pueblo esparcido entre las naciones, descendientes de israelitas, al cual se le hizo una promesa de que regresaríamos a la tierra prometida a nuestros padres, siempre y cuando se den todas las circunstancias que ya hemos leído con anterioridad. Por lo cual les sugerimos que con oración, con mucha reflexión, detenimiento, lean todo el capítulo de Deuteronomio 30 y puedan entender cuáles son las condiciones para poder regresar a la tierra una vez prometida y poder ser parte del pueblo de Israel, ya sea como descendientes de israelitas, como nativos que allí hayamos nacido, o como esos extranjeros al 100%, que si bien no tienen ninguna conexión con el pueblo de Israel, pues han decidido obedecer al Altísimo, y por esa obediencia son añadidos a su pueblo, porque Él no rechaza a quien realmente quiere obedecerlo. Por otra parte, y como está escrito en Malaquías 3:6, nos dice que el Altísimo no cambia. Entonces, el enviado del Altísimo, el Mesías, Yehoshua, se alinea perfectamente a lo dicho por el Altísimo a través de su siervo Moisés en la lectura que acabamos de dar en Deuteronomio 30. Y así tenemos que dicha profecía se ha comenzado a cumplir en algunas partes, pero el cumplimiento total aún está en proceso y apunta a los tiempos finales con el reino restaurado bajo el gobierno de Yehoshua, el Mesías. Así que a lo largo de la historia han habido movimientos de arrepentimiento, de retorno parcial, pero aún no ha ocurrido un arrepentimiento nacional completo, especialmente donde prevalezca la obediencia a la voz del Todopoderoso, y que sea a la obediencia por medio de Yeshua, el cual parece estar reservado, ese retorno nacional y total, para los últimos tiempos. Leemos de Zacarías 12:10, que dice: y derramaré sobre la casa de David y de los moradores de Jerusalén espíritu, ruach, de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito o por el primogénito. Por ello, decimos que la reunificación del pueblo de Israel está en proceso, en el cual debemos participar todos en obedecer y en respetar y obedecer la ley, los mandamientos del Altísimo, dando gracias a Él por el medio de reconciliación que nos ha dado a través del Mesías, que ya llegó, Yehoshua, y amándonos nosotros como hermanos, uniéndonos en vez de atacar a Israel. Una cosa, hermanos, es mostrarnos con respeto cuando nos estamos equivocando, porque ciertamente los verdaderos amigos se hieren con la verdad para no destruirse con las mentiras. Y en el caso de Israel, el Israel actual, territorial, tenemos que se está dando un fenómeno muy extraño, porque ha pasado por etapas en las que se le ha odiado muchísimo, al extremo de todo lo que se hizo
el holocausto nazi, en muchas circunstancias en las que vemos el odio de las naciones hacia los judíos. Y luego pasaron a una etapa en la que muchos de nosotros, como decíamos en el inicio, guiados por un despertar espiritual, empezamos a conocer a Israel. Vamos a donde podemos escuchar de ellos para conocerlos más, y se empieza a dar el fenómeno de la exaltación sin condición, y en la cual se le alaba a los judíos de forma no muy reflexiva y poco honesta, en la que, vaya, yo respeto a quien piense que Israel de hoy, que los judíos son totalmente perfectos, totalmente apegados a los mandamientos del Altísimo. Sin embargo, esto, aunque lo respeto, no corresponde a la realidad, ya que vemos la desobediencia de la gran mayoría del pueblo de Israel hoy día. Y precisamente por eso están pasando por una etapa de, si bien es cierto es una profecía, también vemos que hay una disciplina de parte del Altísimo, porque su pueblo aún no ha querido, y me incluyo como israelita dispersa, no hemos tenido la suficiente demostración de obediencia ni a su Torá ni al enviado que él nos dio para reconciliación, Mesías Yehoshua. Entonces, el hecho de que le estén adulando sin señalarle sus errores ha provocado que Israel no se detenga a ver en qué está fallándole al Altísimo, y que son muchísimas cosas. Debemos amar a nuestros hermanos judíos, debemos de apoyarlos, pero no debemos de consentirlos ni tapar sus fallas. Y así como lo hacemos con nuestros hermanos judíos, también debemos de hacerlo por nosotros, porque el buen juez por su casa empieza. Debemos nosotros mismos, en introspección, analizarnos, reflexionar en qué estamos fallándole al Altísimo. Y como Él nos dice, si cuando menos admiten sus culpas, reconozcamos, porque el primer paso para poder solucionar un problema es reconocerlo. Reconozcamos que estamos fallándole aún al Altísimo. Si no fuera así, entonces díganme por qué nuestro mundo, ya sea como naciones, como grupos, como individuos, como familias, estamos padeciendo tantos problemas, tantas situaciones difíciles, que yo me atrevería a llamarle maldiciones. Incluso la tierra la estamos viendo en una etapa muy dura, en la que lamentablemente hasta los pobrecitos arbolitos, los animalitos, la creación está sufriendo a causa de nuestra desobediencia. Y esto está escrito como una advertencia en Deuteronomio 28. Me obedecen, habrá bendición. No lo hacen, lo contrario, maldición. Entonces, es muy importante, hermanos, que seamos honestos, sin ser duros, simplemente ser honestos, llamarnos a nosotros mismos y a todos los demás a que procedamos al correcto arrepentimiento, a la sinceridad, que procedamos a querer conocer al Altísimo para saber cuáles son esos mandamientos que Él quiere que cumplamos. Así que, entonces, tenemos que tener ese equilibrio entre no atacar a nuestros hermanos judíos, no señalarnos cuando nosotros tenemos grandes pajas en nuestros ojos, cuando tenemos muchas cosas que corregir, pero tampoco vamos a ocultar ni a negar lo que están haciendo mal. Vamos a exhortarnos unos a otros como hermanos para que juntos podamos crecer y proceder a respetar a nuestro Padre Celestial, que es nuestro vínculo en común. Así que tengamos cuidado de no acusar con duro juicio para atacar, como lo hemos estado haciendo con los judíos. Es un llamado, una exhortación para que por favor reflexionemos en ello. Es muy noble aquellos que quieren defender al pueblo
que dice ser atacado por Israel y que según esto está siendo víctima de genocidio, eso habla bien de las personas. El querer defender a niños, a mujeres, a los más desvalidos. Sin embargo, seamos muy cuidadosos de no caer en engaños, en espectáculos, en estrategias que están formando los líderes que están causando terror aún entre su mismo pueblo para poderlos victimizar y así lograr esta reacción de las masas y que acusen a Israel. Israel no está haciendo otra cosa más que defenderse, estar cuidando que no lo destruyan como una pequeña nación en la que está rodeada de enemigos, poderosos enemigos, y que de no ser por Shomer Israel, es decir, el que cuida a Israel, el bendito Creador y su Hijo amado, Mashiach Yehoshua, desde hace mucho hubiéramos sido destruidos, tanto el Israel que ya está en la tierra, como los que estamos dispersos y que tenemos muchos enemigos y aún muchos de ustedes no han logrado discernir por qué, y es porque son descendientes de israelitas. Así que mientras que no obedezcamos su palabra, nos advirtió que seríamos perseguidos por nuestros enemigos, que seríamos objeto de escarnio. Y es lo que le está pasando a Israel, que pese a ser la víctima, muchos lo están acusando de ser el victimario. Entonces, un llamado a que si van a juzgar, como dijo Mashiach Yehoshua, háganlo con justo juicio. Documéntese lo suficiente para que entiendan que Israel no está haciendo malo con ese pueblo que dice ser inocente, sino está haciendo malo con el Altísimo Creador, que eso es lo más grave. Y mientras que no cambiemos nuestra actitud, seguiremos siendo atacados y aún así nos seguirán señalando como los victimarios. Así que, para que podamos creer que estamos haciendo lo correcto, tenemos que conocer. Conozcan todas las circunstancias que rodean a lo que está ocurriendo en Israel, y pues me permito recomendarles un canal que está documentando mucho acerca de todos esos movimientos que ocurren en Israel y el Medio Oriente, que se llama Estrategias Militares, así como también algunas enseñanzas que está dando desde una perspectiva secular, no es creyente, Francisco Gil Guay, que también está enseñándonos una perspectiva del por qué Israel no debe de confiar en aquellos que se dicen ser sus aliados. Y fíjense que nosotros los creyentes, los que leemos las escrituras y tenemos una relación con el Altísimo, podemos confirmar que esa información es acertada, porque nosotros vemos cómo el Altísimo siempre ha llamado a su pueblo a poner toda su confianza en el Altísimo Creador. Y además en el Mesías que ya envió para salvación de todo su pueblo Israel. Pero que como ha sido rechazado tanto el Mesías como la Torá, la ley del Altísimo, por eso seguimos teniendo tantos enemigos. Y aún así Él ha tenido compasión de nosotros y nos protege. Fíjense, de no ser así, Israel, estando rodeado de poderosos enemigos y de falsos aliados, aún sigue vivo. Am Israel Hay. Sigue vivo y seguirá hasta que el Altísimo así lo determine. Así se reúnan contra él todas las naciones, como está profetizado. Bueno, entonces tenemos que por hoy, mis amados, solo hay un remanente fiel que está siendo transformado. Pero el pueblo de Israel, como un cuerpo, aún no. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, no hay una restauración total espiritual y físico donde haya obediencia plena. Miren, Israel, el que aún está disperso y que de hecho ni siquiera se han dado cuenta y se llaman lastimosamente a sí mismos gentiles. Y el decir gentiles, hermanos, aunque es una palabra que viene de la raíz gens, que es gentes, naciones, por no estar incluidos dentro de Israel, son extranjeros. Entonces, estos gentiles no necesariamente todos son pecadores. Pero la gran mayoría sí. ¿Por qué? Porque no conocen al Todopoderoso de Israel, no conocen al Creador, a quien
le deben honra, gratitud y obediencia. Y han acudido a los ídolos que se han hecho, ídolos de plata, de oro, de madera, de que tienen ojos pero no ven, oídos pero no oyen. Se han hecho todo eso y no conociendo al Altísimo, pues se convierten en extraños para el Altísimo, en criaturas pero no en hijos. Sin embargo, hay algunos gentiles que se han apartado de esas creencias paganas para conocer al Todopoderoso Creador. Y es así, es la forma de injertarse al olivo. Es así, con la fe en Yeshua más las obras, que es el cumplimiento a los mandamientos del Altísimo. No lo digo yo, ni tampoco vamos a creer lo que dijo Pablo de Tarso, quien dijo que solo por fe hay salvación y que ya no es por obras, sino que vayamos a las palabras del enviado del Altísimo, aquel bendito que tiene el mismo Ruach, el mismo espíritu del Altísimo Creador, quien en Apocalipsis 22 dice: prepárense, vengo pronto, y mi galardón conmigo, para darle a cada quien según sus obras. No dice fe, hermanos, y esto es una clara contradicción a lo que dijo el que se dice ser apóstol de los gentiles, Pablo de Tarso. En este canal y en esta cuenta, tanto en TikTok como en YouTube, hemos sido muy consistentes y enfáticos en que no creemos en las cartas contradictorias, ambiguas, antijudíos, anti-Torá, anti-ley, antiapóstoles de Pablo de Tarso. Ya sea que lo hayan inventado como una figura los romanos, ya sea que Roma le cambió el contenido de sus cartas, nomás Pablo les gustó para cambiarle, o ya sea porque fue un espíritu de error, un espíritu de engaño permitido por el Todopoderoso Creador para cumplir con un propósito, y ese es probar la lealtad, la fidelidad a los mandamientos, a la palabra del Todopoderoso Creador y de su Mesías Yehoshua. Yo me inclino en creer que eso es lo que es Pablo de Tarso, un espíritu de engaño permitido por el Altísimo Creador, que cumplió un propósito ordenado por el Altísimo. Así como un día Judas cumplió un propósito ordenado por el Altísimo Creador. Todo está elegido conforme a la personalidad, al vaso que decide ser la persona, para honra o para deshonra. El punto es que nosotros queremos orientarlos a una vida en obediencia, porque todas las tragedias que ha tenido la humanidad desde el inicio han sido por desobedecer los mandamientos del Creador. Así que nos hace creer ahora que un hombre que tiene cartas contradictorias, ambiguas, que tienen levadura, y recordemos que la levadura, un poquito de levadura, modifica, altera toda la masa. Y nuestro Mesías, bendito sea, nos llamó a ser cuidadosos, a desechar la levadura. Así como el Altísimo también nos ha llamado a probar los espíritus y a desechar la levadura. Así que tengamos cuidado y solamente lo que nos lleve a la obediencia al Altísimo, obedezcamos. Entonces, no hay una restauración total, espiritual y física de Israel, no nomás la tribu de Judá que está ahorita en la tierra de Israel, y que de ninguna manera pueden ser ya todos, ya que la promesa del padre Abraham, que alguna vez fue un gentil, se ha dicho de paso, pero fue un gentil obediente a los mandamientos del Altísimo, y dejó su tierra, su parentela, la paganidad que había en su tierra, para ir a un lugar, para obedecer al único todopoderoso Creador, y así tener una descendencia apartada, que obedeciera al Altísimo Creador, y que sería muy numerosa, como hemos dicho, tanto que no podría ni siquiera contarse. Entonces, ¿cómo vamos a creer que la cantidad de millones que está cuantificada en la tierra de Israel sea todo el Israel descendencia de Abraham? Eso nos lleva a concluir
que estamos entre todas las naciones, y cuando despertemos de ese letargo, cuando tomemos conciencia que somos Israel, que vayamos a los pies del Altísimo mediante Yehoshua, rogando que nos diga si realmente somos parte del pueblo de Israel por descendencia biológica, entonces nosotros nos asumiremos como tal, como israelitas, y procederemos a amarnos entre hermanos, a defendernos, a obedecer sus mandamientos, su ley. Y entonces ese Israel aún disperso, mezclado entre los gentiles, que vive sin obediencia, y ese Judá que aún no ha reconocido al Mashiach, eso ahorita nos da un resultado de un no estar completos. Y de eso saca provecho el adversario. Recordemos que mientras que estas circunstancias estén, mientras los judíos no digan bendito el que vino en el nombre del Altísimo, y mientras que nosotros no obedezcamos el mandamiento de Yehoshua, que nos dijo, si me aman, guarden mis mandamientos, como ahorita lo vamos a leer ya para terminar, vamos a conectar unas poquitas citas de lo que nos enseñó nuestro amado Mesías con lo que hemos visto del Antiguo Testamento, la Tanaj y la Torá. Así que nos dice, cuando entendamos esto, habrá un reinado justo que apunte a la era mesiánica, donde Yehoshua gobernará plenamente como un rey asignado por el Todopoderoso Creador, para que podamos ver cómo se cumple lo escrito en Isaías capítulo 2 versos 2 al 4, en Ezequiel 37, 24 y en Apocalipsis 20, 4 al 6. Entonces veamos cómo el bendito Mashiach Yehoshua se alinea con lo dicho en la profecía de Deuteronomio 30. En Juan 14, 15 nos dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Y es lo que nos pide el Altísimo, que si nos arrepentamos, oímos su voz y cumplimos con sus mandamientos, entonces nos regresaría a la tierra. Nos sigue diciendo Yehoshua en Mateo 5, 17 al 19, no vine a anular la Torá, sino a darle cumplimiento en plenitud y enseñarla correctamente. Mateo 4, 17. Nos dijo Yeshua, arrepiéntanse que el reino de los cielos se ha acercado. Así comenzó su ministerio llamándonos al arrepentimiento sincero. Y el arrepentimiento, hermanos, es una palabra que pronunciamos mucho dentro del cristianismo, pero que no lo conocemos y mucho menos lo practicamos. Muchos decimos, bueno, pues es que, mira hermano, Pablo ya nos enseñó que la ley ya no es más, sino que ya es por gracia. Entonces, esto contradice lo que es el arrepentimiento. Porque si arrepentimiento es dejar de pecar, entonces veamos que el concepto de pecado, según 1 Juan 3:4, nos dice que es violar, infringir la ley del Altísimo, es decir, sus mandamientos. Entonces, ¿cómo vamos a arrepentirnos si no estamos dejando de pecar? Porque no estamos obedeciendo la ley. ¿Por qué no la obedecemos? Porque un autoproclamado apóstol nos dijo que la ley ya no era más. Y quizás muchos de ustedes me van a citar otras cartas, quizás la dirigida a los romanos, donde me digan, no es cierto, Pablo nunca predicó en contra de la ley. Él la exaltó, dijo que el mandamiento era justo, que era bueno. Quiero que consideren que esas cartas a los romanos fueron dirigidas a un público específico en el que la mayoría habían muchos judíos observantes de la Torá, y que si Pablo les llamaba a no obedecerla, como lo hizo en Gálatas, en Efesios, en Tito, en todas sus cartas que fueron la mayor parte del Nuevo Testamento, imagínense el destino que tendría con esos judíos aún celosos de la ley, de la Torá. Es por eso que la carta a los romanos es cuidadosa de no atacar a la Torá. Sin embargo, vean cómo su apóstol favorito, que se ha convertido en el ídolo de los creyentes, en el Dios de los cristianos, él mismo dice en Romanos 7 que es un pecador, que es esclavo del pecado,
que sirve al mal con su cuerpo, noten cómo lo dice. Hay muchas cosas, muchas declaraciones en Pablo que nos ponen alerta para no obedecer sus enseñanzas. Así que el arrepentimiento es la base para poder decir que somos seguidores del Mesías, quien vino como enviado de su Padre, quien nos hace una promesa en Deuteronomio 30, de regresarnos a la tierra de Israel si nos arrepentimos, es decir, si volvemos a obedecer sus mandamientos. Tengan cuidado porque entonces hay espíritus que quieren que no obedezcamos los mandamientos, que no reconozcamos a Yeshua como el Mesías, para que esa profecía no se pueda cumplir o haya un retardo, un retraso que nos está doliendo a muchos. Entonces, en Mateo 5:8, Yehoshua nos dice: bendecidos los limpios de corazón, que esto equivale a decir los que ya están circuncidados del corazón y también en la carne, porque ellos verán el reino de los cielos. Y en Mateo 15:24, Yeshua dice: he sido enviado por las ovejas perdidas, es decir, dispersos de la casa de Israel. O sea, todo esto es congruente, consistente con lo que está en Deuteronomio 30. Entonces, para aquellos judíos que refutan tanto a Yeshua, validen esto, confróntenlo y verán que es el Mesías prometido. Así que nos dice también en Juan 10:16 que también tiene otras ovejas que no son de ese redil y que también a esas debe traer y que oirán su voz y habrá un rebaño y un pastor. Entonces, decíamos que en Deuteronomio 30 nos dice que el Altísimo reunirá a su pueblo Israel desde todos los rincones de la tierra, y Yeshua es el instrumento de esa reunificación espiritual y física. Con esto, haciendo un análisis comparativo, confrontándolo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, vemos que es consistente, concordante y por tanto válido. Finalmente, quiero dar unas pequeñas acotaciones acerca de estos dos mensajes que nos da Mashiach Yehoshua. No he sido enviado sino a las ovejas dispersas de la casa de Israel, pero que también tiene otras ovejas que no son de ese redil. Entonces, esto hace alusión a las 10 tribus perdidas de la casa de Israel, a esos que fueron expulsados por los 4 puntos de la tierra, y a los que yo les hago referencia, que muy probablemente somos parte de alguna de esas tribus, a consecuencia de que nuestros antepasados más remotos fueron originariamente israelitas y después se mezclaron entre los gentiles, entre las naciones, a modo que hoy día nosotros, a tantos años después, ya no conocemos nuestra verdadera identidad israelita y nos decimos gentiles. Pero entendamos nuestra realidad y que somos israelitas muchísimos de nosotros. Y que como tal tenemos el deber moral de defender Israel. Porque si no, el Altísimo nos pedirá cuentas. Vean cómo en la historia de las Escrituras el Altísimo siempre dice: por cuanto este pueblo te maltrató, por cuanto no ayudó a Israel, tendrá mi castigo. Así es que una exhortación, un llamado. Y cuando dice en Juan 10:16 que tiene otras ovejas, entonces nos está llamando tanto a los judíos que ya se habían dispersado después que las 10 tribus del norte de Israel, que fueron exiliadas solamente por 70 años a Babilonia. Muchos regresaron, otros no. Entonces también por esas ovejas tenía que ir Yehoshua, aunque estaban en la tierra, aunque ya habían regresado de Babilonia, aunque todavía tenían custodiando la Torá, pues muchos espiritualmente ya estaban perdidos como ovejas, y también por eso llegó Yehoshua. Sin embargo, la mayor parte no eran los enfermos por los que dijo Yeshua que llegó, no eran las ovejas. Simplemente tenían que reconocer la visitación del Padre, del Altísimo, para reconciliación a través
del Mesías Yehoshua, para que se diera la boda de la novia, es decir, las 10 tribus perdidas, para que pudiera haber esa boda con el Mesías. Pero como dice la parábola de las bodas del Hijo del Rey, los judíos no supieron reconocer esto, no quisieron acudir, y eso ha demorado el cumplimiento de la profecía. Y las otras ovejas que tienen otro redil somos las 10 tribus perdidas por los 4 puntos de la tierra, y aún aquellos gentiles que quieran pertenecer, quieran estar dentro del pueblo de Israel por medio de la obediencia. Y finalmente les recuerdo que en Apocalipsis 21:12 habla de la nueva Jerusalén, la nueva Jerusalén, y no hay puertas para gentiles. Nos habla de 12 apóstoles, de 12 ángeles y de 12 tribus. Y en cada una de esas puertas está los nombres de cada una de las 12 tribus de Israel. Así es que no hay un Israel nuevo que haya reemplazado al Israel que habla la Biblia. No hay puerta para gentiles, simplemente hay espacio para aquellos que se quieran agregar al pueblo del Altísimo a través de la obediencia a sus mandamientos. A todos esos mandamientos, no nomás son 10, que nos hablan de un orden perfecto que ha establecido el Creador y que está en su Torá, en su ley, y a esa promesa de enviarnos un Mesías que ya llegó y que es Yehoshua. El testimonio y la obediencia a los mandamientos. Con esto nos despedimos de ustedes hasta la próxima entrega, primeramente el Todopoderoso de Israel mediante Yehoshua, y en tanto que ocurre eso, les deseamos Shalom al auténtico pueblo del Altísimo, que son los que obedecen sus mandamientos y creen en Yehoshua como el Mesías. Así que no nos vanagloriemos, es algo muy extenso para poder decir que somos ya el auténtico pueblo del Altísimo. Tenemos que cumplir con esa obediencia a la Torá y con ese creer en el mensaje que Yeshua es el Mesías. Así es que no nos juzguemos unos a otros pensando que nosotros sí somos el auténtico pueblo, porque la verdad hay mucho que hacer todavía para podernos jactar de ser el auténtico pueblo del Altísimo. Sin embargo, esté donde esté ese pequeño remanente, le deseamos Shalom.